Muy buenos días. Hoy, en el día 244, leeremos los capítulos 32 y 33 del libro de Ezequiel. Comencemos. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te haré subir con mi red y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve el cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año duodécimo, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elán y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud,
a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre su multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerá entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Ahora leeremos el capítulo 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará. El día que se rebelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre, estuvisteis sobre vuestras espaldas, perdón, estuvisteis sobre vuestras espadas, hiciste abominación, contaminasteis cada cual a su mujer, a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así. Así ha dicho Jehová el Señor. Vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y los que están sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo Jehová, y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid, adoremos, venid ahora y oí qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes
hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 33 vemos que Dios nos habla en este capítulo acerca del destino de Egipto, en el capítulo 32. Y nos habla el Señor que no importa la grandeza que tenga Egipto, no importa la majestuosidad hasta donde ha llegado, Dios siempre tiene el control. Y eso lo vemos en el versículo 2 que dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. No importa lo admirable que seamos, lo hábiles, lo grande, lo majestuoso. En los anteriores capítulos habían 3 profecías contra Egipto, pero en esta es una profecía dirigida a Faraón, el gobernador de Egipto en esa época, el rey de Egipto. Y Dios le habla a él que no importa su grandeza, su opulencia, sus capacidades, Dios es más grande y más soberano que cualquier persona y siempre tiene el control. Quien se llena de soberbia no se podrá mantener en pie. Y en el versículo 12 nos dice así: con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será deshecha. Mire, tremendo, porque ellos se habían llenado de soberbia, pero la soberbia no podrá mantenerse en pie, ya que Dios mira de lejos al altivo, mientras que al humilde lo acerca a él. Quieran o no, todas las personas tendrán que reconocer el señorío de Cristo. Todas tendrán que inclinarse así. El versículo a él, el versículo 15 dice así: cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. La Biblia también dice que ante Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor y Rey. La pregunta es: ¿le has permitido a Dios ser el Rey de tu vida para que Él pueda reinar en nuestro corazón? En el capítulo 33 podemos ver el deber del atalaya. Los atalayas debemos advertir acerca del juicio venidero. Y eso lo vemos en el versículo 1 al 9, donde Dios le dice a Ezequiel: mire Ezequiel, si usted ve a alguien que no está bien, por favor, confróntelo, hágalo volver en sí. Si él se arrepintiere, entonces la bendición será para él y yo no te cobraré la sangre del hermano. Pero si sabiendo que tienes que confrontarlo no lo haces, yo tendré que demandar su sangre sobre ti. Es un llamado que Dios nos hace a todos los que le conocemos, a que seamos atalayas de su nombre y compartamos el Evangelio. También el Señor nos enseña lo que un corazón sensible medita en lo que Dios dice y se hace preguntas. Y eso lo vemos en el versículo 10, que dice así: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Tremendo, porque ahí ellos permitieron que su corazón fuese sensible y meditaron en esa pregunta de
¿Cómo haremos para agradar a Dios? Le hemos fallado. ¿Cómo hago para volverme a Él? Dios nos habla para que nosotros nos volvamos a Él y eso lo vemos en el versículo 11 que dice así, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. El deseo de Dios no es castigarnos, torturarnos o algo parecido. Él es un Dios bueno. Por lo tanto, su deseo es que todos volvamos el corazón a Él. Por eso dice que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Seguirás viviendo de acuerdo a la justicia de tu propio corazón o dejarás que la palabra te hable y te transforme? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.